Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Soy el doctor Pablo Noblovitz, médico, endocrinólogo y andrólogo del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Vamos a abordar esta vez el tema de hipogonadismos funcionales masculinos. Y eh, tránsito por esta clase será primero repasar brevemente la fisiología del eje gonadal, luego ver la definición de hipogonadismo funcional y después plantearnos diferentes escenarios de hipogonadismo funcional, como por ejemplo son los trastornos metabólicos, la enfermedad general y también los medicamentos que producen hipogonadismo, el desbalance energético, y no tocaremos en esta clase el abuso de andrógenos porque esto lo voy a desarrollar en una clase futura. Como breve repaso, recordemos que el factor liberador de gonadotrofinas producido en el hipotálamo actúa en forma pulsátil para la liberación de LH y FSH. La LH actúa sobre la célula de Leydig para la producción de testosterona y la FSH sobre la célula de Sertoli, sosteniendo o ayudando a sostener la espermatogénesis para que sea cuantitativa y cualitativamente normal. Existen mecanismos de feedback, por lo cual la testosterona y también los subproductos de testosterona como dihidrotestosterona y estradiol actúan con feedback negativo sobre hipotálamo e hipófisis, así como la inhibina B, principalmente, como producto de células de Sertoli, actúa con feedback negativo sobre el factor liberador de gonadotrofinas y sobre la hipófisis también. Y hay un integrante relativamente novedoso, porque ya hay mucha experiencia, por lo menos desde el punto de vista de la investigación, con estas moléculas que son las quispeptinas, que son en realidad las que regulan la secreción de GnRH y en muchos casos hacen de vínculo entre los estímulos periféricos y la actividad hipotalámica. Las quispeptinas también están sintetizadas en el hipotálamo. Además, sabemos que es importante una concentración de testosterona suficiente como para que haya un inicio y un mantenimiento de la espermatogénesis. Esto se consigue solo con la testosterona intratesticular y no con la testosterona que podamos dar por vía exógena, pues la testosterona exógena inhibe el eje y actúa como anticonceptivo. Podemos definir el hipogonadismo funcional como la coexistencia de síntomas de hipogonadismo y bajas concentraciones de testosterona en ausencia de daño estructural hipotálamo hipofisario o daño testicular primario. Es decir, ocurren aquellas situaciones en las cuales hay síntomas de hipogonadismo y bajas concentraciones de testosterona, pero por condiciones que pueden ser reversibles y por lo tanto pueden revertir el hipogonadismo al tratar la causa de base. Una de las más frecuentes de estas condiciones de hipogonadismo funcional es la asociada a trastornos metabólicos, es decir, el trastorno metabólico como causa de hipogonadismo, que probablemente sea uno de los motivos más frecuentes de testosterona baja hoy en los consultorios de andrología. Para esto, expliquemos que existe un equilibrio de mutua conveniencia, un equilibrio fisiológico entre el estado metabólico y el estado nutricional y la actividad del eje gonadal. De tal forma que si yo tengo un mal estado metabólico, entonces es probable que tenga una alteración en la actividad del eje gonadal, así como el hipogonadismo puede inducir alteración metabólica. Me voy a referir a la primera vía, al primer estado, es decir, cómo un estado metabólico puede producir alteración del eje gonadal. Pero en relación a cómo un hipogonadismo induce alteración metabólica, simplemente citarles el ejemplo clásico, que es cómo el hipogonadismo profundo que se produce por terapia de privación androgénica en pacientes que tienen cáncer de próstata avanzado, induce alteración metabólica de tal forma que un 40-50% de los pacientes al año tienen glucemias altas y estados de insulinoresistencia documentados. Es decir, el hipogonadismo es una causa de insulinoresistencia también. Pero bueno, veamos. Nosotros, en el estudio de hombres eugonádicos con disfunción eréctil, midiendo perímetro de cintura y parámetros también de laboratorio, encontramos una correlación negativa entre la testosterona biodisponible y el perímetro de cintura. El perímetro de cintura como expresión de la grasa visceral. Es decir, a más grasa visceral, probablemente entonces a más insulinoresistencia, tenemos menores niveles de testosterona biodisponible.
También teníamos menores niveles, encontramos, de testosterona total, pero en los casos de insulinoresistencia, es decir, trastornos metabólicos que cursan con insulinoresistencia, la testosterona total no es tan útil para el diagnóstico y tenemos que medir testosterona biodisponible o testosterona libre por métodos de cálculo. Bueno, nosotros encontramos esta correlación negativa. También se ha visto que los pacientes con diabetes 2 tienen menores niveles de testosterona comparado con los controles. Aproximadamente un 30% de los pacientes o más con diabetes 2 tienen menores valores de testosterona. Y esto puede ser sintomático o asintomático. En este metaanálisis sobre el nivel de testosterona en hombres con diabetes 2, incluye 30 estudios con un número grande de pacientes, y lo que se encuentra comparando hombres con diabetes 2 versus hombres sin diabetes, que hay una diferencia de aproximadamente 1 nanogramo por mililitro. El valor normal en nanogramos por mililitro de testosterona es aproximadamente mayor de 2,8, mayor de 3. O sea que 1 nanogramo por mililitro hace a la diferencia teniendo esos rangos de valores normales. Nosotros estudiamos, es decir, ¿dónde está el problema? Es la pregunta. Si tengo menores niveles de testosterona en pacientes con síndrome metabólico, con diabetes mellitus tipo 2, ¿dónde está el problema? Bueno, nosotros estudiamos los 3 niveles del eje, el nivel hipotalámico, hipofisario y testicular, en 15 varones que tenían diabetes 2 y 15 varones sin diabetes, que era el grupo control, y que no tenían diferencias en edad, índice de masa corporal o perímetro de cintura. La actividad hipotalámica la estudiamos a través de la extracción de sangre cada 10 minutos durante 6 horas para medir LH, es decir, un estudio de pulsatilidad hipotalámica. La actividad hipofisaria la evaluamos con una prueba de estímulo con factor liberador de gonadotrofinas, con medición de LH basal 30, 60 y 90 minutos, y la actividad testicular, es decir, la respuesta testicular, para ver si estaba comprometida también la función de Leydig en estos pacientes, la hicimos con una prueba de gonadotrofina coriónica humana, HCG, 1000 unidades intramusculares con medición de testo a las 48 horas. El principal hallazgo fue que los pacientes con diabetes 2 tienen un menor número de pulsos a lo largo del estudio de pulsatilidad que el grupo control, y esto era significativo. Y lo que tal vez es más representativo de esto es que en los pacientes con diabetes 2 hubo 5 pacientes que no tuvieron ningún pulso a lo largo de todo el estudio de pulsatilidad, de estas 6 horas, mientras que todos los pacientes sin diabetes, o sea, el grupo control, tenían por lo menos un pulso. Entonces, presentaron menor frecuencia de pulso los pacientes con diabetes, pero sin cambios en la respuesta hipofisaria al factor hipotalámico liberador, ni en la respuesta testicular a gonadotrofina coriónica, con lo cual nuestra conclusión era que el compromiso es principalmente hipofisario, hipotalámico, y esto coincide con lo que es el patrón habitual de hipogonadismo en estos pacientes, que es un patrón de hipogonadismo central, es decir, hipogonadismo normo o hipogonadotrófico. Nosotros encontramos una correlación negativa entre el nivel de glucemia y el número de pulsos. Y sabemos que en la obesidad, en los trastornos metabólicos, hay múltiples factores que contribuyen a tener un menor nivel de testosterona. Fisiológicamente la testosterona tiene la capacidad de tomar células madre y, en lugar de ir hacia la línea adipogénica del desarrollo, ir hacia la línea miogénica, es decir, es capaz de disminuir el número de preadipocitos, disminuye la lipoproteína lipasa, con lo cual también disminuye la acumulación de triglicéridos en adipocitos. Esto es lo que ocurre normalmente, es una acción fisiológica de la testosterona. Y esto determina que haya menos resistencia insulínica por haber menos cantidad de masa grasa, pero en caso de obesidad o de trastornos metabólicos asociados con insulinoresistencia y mayor grasa visceral, aumenta el número de adipocitos. Esto estimula la actividad de la aromatasa, que convierte más testosterona a estrógenos, con lo cual disminuye el valor de testosterona, aumenta la actividad de lipoproteína lipasa, aumenta el nivel de triglicéridos y se desencadena una serie de mecanismos fisiopatológicos que generan disminución de los niveles de testosterona.
Hay un aumento del nivel de estradiol por esta mayor actividad de aromatasa, que sabemos que impacta negativamente tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisario. Los estrógenos tienen feedback negativos, como vimos en la primera diapositiva, sobre hipotálamo e hipófisis. Al mismo tiempo, hay aumento de la resistencia insulínica, hay una disminución por el hiperinsulinismo de los niveles de la proteína que transporta andrógenos y estrógenos, que transporta testosterona, y esto hace que encontremos niveles de testosterona más bajos si las medimos como testosterona total. Si medimos como testosterona biodisponible, depende del grado de obesidad, también encontraremos diferentes cambios a menos, digamos, hacia valores menores del nivel de testosterona. A su vez, la resistencia insulínica también actúa a nivel de testículos. Sabemos que la insulina tiene actividad positiva sobre la célula de Leydig en condiciones normales. Por lo tanto, al haber resistencia insulínica, hay menos estímulo sobre la célula de Leydig, lo cual determina, por supuesto, también menor nivel de testosterona. La resistencia a la leptina contribuye a que aumente el nivel de neuropéptido I y del factor liberador de corticotrofina, que ambos son inhibidores de la actividad hipotalámica hipofisaria del eje gonadal. Y además, la hiperleptinemia reactiva también produce una disminución de la actividad del testículo, con lo cual contribuye también a la disminución de testosterona. La obesidad per se y el estado de insulinoresistencia implica presencia de inflamación. Esto aumenta las citoquinas inflamatorias como interleuquina 6 y TNF-alfa, lo cual también, digamos, contribuye tanto a nivel testicular como sobre la resistencia a la insulina para inhibir, y también a nivel hipotalámico, para inhibir la actividad del eje. Es decir, fíjese los múltiples mecanismos que podemos resumir acá, que contribuyen al hipandrogenismo en los trastornos metabólicos. Aumento del nivel de estradiol, resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, aumento de las citoquinas del tejido adiposo, aumento del cortisol, aumento de la glucemia, como veíamos en nuestro trabajo, la correlación negativa entre la pulsatilidad y la glucemia, y el mal control de la diabetes. Porque como cualquier enfermedad general mal controlada, esto contribuye como comorbilidad a un menor nivel de testosterona. Bien. El estudio de hombres de edad europeo, que fue un estudio epidemiológico muy grande en su, digamos, inicios de estudio transversal, después hubo una rama longitudinal del estudio, evaluó a hombres de 40 a 79 años que tenían una testosterona total menor a 3,2 nanogramos por mililitro o testo libre menor de 63, y encontraron una prevalencia global de testosterona baja sintomática de 2% en esta población. Sintomática quiere decir que tenía lo que ellos encontraron como asociación, digamos, principal con la testosterona baja es disminución de la frecuencia de erecciones matinales, disfunción eréctil y disminución del libido. Lo que ven es que a medida que aumenta la edad, hay mayor prevalencia de hipogonadismo sintomático. También el aumento de peso contribuye a la disminución de testosterona en estos pacientes, de tal forma que aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, es decir, en rango de obesidad, tienen 13 veces más posibilidades de tener testosterona baja que aquellos que tienen un índice de masa corporal normal. Así como también las comorbilidades contribuyen a el aumento del riesgo de padecer y de tener un hipogonadismo asociado con la edad. Es decir, la edad, el mayor peso y las comorbilidades, todo contribuye a que haya menor nivel de testosterona. Y en los últimos años, este concepto de hipogonadismo de inicio tardío, también llamado andropausia,
está muy asociado al concepto de hipogonadismo funcional. Es decir, lo que se ve que muchos de estos pacientes con hipogonadismo de inicio tardío, con andropausia, en verdad son pacientes que tienen trastornos metabólicos que están contribuyendo a esa situación endocrina. Entonces, ¿cómo diferenciamos el hipogonadismo funcional del hipogonadismo orgánico? Bueno, en el hipogonadismo orgánico hay una patología hipotálamo hipófiso testicular probada, que puede ser secundaria o primaria, es decir, primaria como puede ser un síndrome de Klinefelter o orquiectomías por tumores testiculares, o la presencia de tumor pituitario que produjo un hipogonadismo central. Y en general, estas situaciones clínicas de hipogonadismo orgánico son irreversibles, mientras que en el hipogonadismo funcional no hay patología hipotálamo hipófiso testicular y es potencialmente reversible. En cuanto a los síntomas, son más específicos en el hipogonadismo orgánico, como baja libido, testis pequeños, ginecomastia, y más inespecíficos en el hipogonadismo funcional, como disfunción eréctil, baja energía, trastornos del ánimo, que son los síntomas que habitualmente traen a la consulta a nuestros pacientes actualmente. La concentración de testosterona son muy bajas en el hipogonadismo orgánico, con valores de LH baja, normal o elevada, depende de dónde esté la falla, si es testicular o si hipotálamo hipofisaria. Mientras que las concentraciones de testosterona están ligeramente disminuidas, no es un hipogonadismo tan profundo desde el punto de vista bioquímico en el hipogonadismo funcional. Y además pueden ser fluctuantes y la LH, el patrón de este hipogonadismo es de LH baja o normal, es decir, de compromiso central, aunque en realidad pensamos que pueden ser comprometidos varios niveles del eje. Si bien nosotros no encontramos que el testículo responda menos a gonadotropina coriónica, otros trabajos que utilizaron más dosis sí lo encontraron, más dosis de gonadotropina. Entonces, existe hoy el criterio de una fuerte asociación del hipogonadismo funcional con obesidad y otras comorbilidades, y podemos empezar a hablar de un hipogonadismo metabólico, que es probablemente la mayor causa de hipogonadismo en el consultorio hoy. Entonces, si el patrón es un patrón de hipogonadismo central, ¿a quién vamos a pedir resonancia? Si vamos a pedir resonancia a todos los hombres que vengan con estas características clínicas y bioquímicas. Bueno, la idea es que no, que nosotros siempre repitamos un valor de testosterona por la variabilidad que puede tener en estos hipogonadismos leves el valor de testosterona. O sea que puedo tener una testosterona baja y el paciente no estar hipogonádico, y esa testosterona baja puede ser porque el día anterior hizo mucho ejercicio, luego veremos algo de eso, o porque no vino exactamente en ayunas y sabemos que es necesario el ayuno para medir testosterona, o porque lo hizo en un horario inadecuado. Entonces siempre es bueno repetir la testosterona para confirmar el diagnóstico de un hipogonadismo de este tipo. Si entonces medimos el LH-FSH, si son normales bajas, descartamos las causas funcionales, entre algunas de las que veremos enseguida. Y si descartamos causas funcionales, tenemos que pedir prolactina, saturación de transferrina y otras funciones hipofisarias para hacer diagnóstico diferencial, con cosas que también enseguida vamos a ver, pero que implican alteración estructural de alguna manera. La prolactina, si yo tengo una prolactina, entonces, ¿pero cuándo voy a pedir resonancia? La pediremos en estas situaciones, cuando tenga una prolactina elevada, no justificable por otras causas, es decir, no es un medicamento que aumentó prolactina, sino que el paciente tiene prolactina elevada per se. Cuando haya síntomas de masa ocupante celular, o existan otros déficits hipofisarios, ya sea clínicos o bioquímicos, o cuando la testosterona total sea francamente baja, menos de 1,5 nanogramos por mililitro. Para aquellos que trabajan con laboratorios que expresan las unidades en nanogramos por decilitro, esto equivale a 150 nanogramos por decilitro. En caso de que midamos el HFCH y sean elevadas, entonces no importa la edad del paciente, si no hay ninguna causa evidente de hipogonadismo primario adquirido, como puede ser una orquitis, torsiones testiculares, etcétera, etcétera, entonces deberíamos pedir un cariotipo. Bien.
Entonces, hasta aquí vimos las características que tiene el hipogonadismo funcional asociado con trastornos metabólicos. También es frecuente que veamos hipogonadismo funcional asociado al uso de opioides. Y la aparición del hipogonadismo es indiferente al motivo de uso de los opioides y se observa tanto en pacientes que consumen opioides por drogadependencia, como por ejemplo heroína, o en el consumo por sustitución en el tratamiento de drogadependencia, como la metadona, o en el tratamiento paliativo del dolor por cáncer o el tratamiento del dolor crónico. En cualquiera de estas circunstancias, cuando se utilizan opioides se puede ver hipogonadismo. ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, en este metaanálisis se ve que la prevalencia es de aproximadamente un 70%. Este es un metaanálisis de 15 estudios, pero cuando ellos hicieron el análisis de sensibilidad entre los 7 estudios que tenían el menor riesgo de sesgo, encontraron ese 70% de hipogonadismo, es decir, testosterona baja sintomática en los pacientes que recibían opioides. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se induce hipogonadismo con los opioides? Bueno, inhiben directamente la actividad hipotalámica, con lo cual al bajar también el estímulo sobre la hipófisis baja LH, baja testosterona, pero además estimulan la secreción de prolactina, lo cual inhibe también al hipotálamo, inhibe la hipófisis y también actúa inhibiendo algunas acciones testiculares y disminuye, por lo tanto, más la testosterona. Y además los opiáceos inducen tanto la actividad de la 5-alfa reductasa como la actividad de la aromatasa, con la cual también hay más síntesis de estradiol y esto puede impactar negativamente en la producción de testosterona. ¿Qué característica tiene este hipogonadismo? Es instalación rápida. Es severo en caso de que tenga menos de 1 nanogramo por mililitro, pero no es lo habitual. Es reversible en pocos días cuando uno suspende los opioides. Y la prevalencia, como vimos, era aproximadamente 70%, es el 50 y 90, dependiendo de la vía de administración, el tipo de opioide, por ejemplo, el tramador y la buprenorfina tienen menor impacto. Las dosis, que si son mayores de 100 miligramos de morfina o equivalentes, es más probable que induzca hipogonadismo. Y la duración del tratamiento, que es más probable también la disminución de testosterona con tratamientos mayores, más prolongados que un mes. Es decir, que una de las cosas que nosotros debemos indagar en pacientes que nos consultan por testosterona baja y síntomas de hipogonadismo es el consumo de medicamentos. No solo los opioides, sino también los corticoides producen disminución de los valores de testosterona y otros medicamentos más también, pero opioides y corticoides sean probablemente los más habituales. Hipogonadismo asociado a enfermedades crónicas, en este caso a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a EPOC. Vimos en el gráfico del estudio de hombres europeos que las comorbilidades contribuyen a la testosterona baja. En este estudio fue un estudio transversal sobre 134 pacientes con EPOC que se realizó en nuestro grupo en el hospital con el servicio de neumonología. Donde se compararon estos pacientes con EPOC con 70 controles. El hipogonadismo se definió como una testosterona menor a 300 nanogramos por decilitro o 3 nanogramos por mililitro. Y había tanto EPOC graves como pacientes con EPOC leve. El 42% de los pacientes con EPOC tenía hipogonadismo versus el 10% en los pacientes sin EPOC. Era más prevalente el hipogonadismo en aquellos que tenían EPOC más grave. Y aquellos pacientes con EPOC hipogonádicos tenían mayor disnea y peor función pulmonar que los EPOC eugonádicos. Pero bueno, dada la naturaleza observacional del estudio, no podemos determinar causalidad ni direccionalidad de la asociación entre la gravedad del EPOC y el hipogonadismo. Simplemente sabemos que se asocian. Este es el gráfico que muestra que los pacientes con EPOC tenían niveles de testosterona inferiores o más bajos que los pacientes controles sin EPOC, macheados, por supuesto, por edad, índice de masa corporal, etc. Y en el gráfico de la derecha, lo que pueden ver es que la mayoría de los pacientes tenían testosterona normal o baja, algunos tenían, perdón, testosterona no, perdón, LH normal o baja,
Algunos tenían la LH alta, manifestando probablemente alguna causa de falla testicular primaria, aunque se habían descartado todos aquellos hipogonadismos conocidos. Bien, o sea que trastorno metabólico, los medicamentos pueden producir hipogonadismos funcionales, pero también hay un hipogonadismo funcional condicionado por ejercicio, que esto ya probablemente no lo veamos en hombres tan grandes, y podemos verlo en otro grupo etario. ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué la testosterona es crítica para el ejercicio? Por un lado, porque aumenta la masa y la fuerza muscular. Eso lo veremos con más detalle en la charla de hipogonadismo inducido por anabólicos. Bueno, la testosterona además estimula la eritropoyesis por tres mecanismos distintos. Uno es por el estímulo directo a la secreción de eritropoyetina por el riñón. Otro es porque estimula en la médula ósea la serie, estimula las células madres hacia la serie eritropoyética. El tercer mecanismo es por disminución de los niveles de hepcidina hepática, lo cual aumenta los niveles de ferroportina, que es la proteína encargada del intestino de pasar el hierro de la luz del intestino al torrente sanguíneo. Y esto, digamos, al aumentar el nivel de hemoglobina, aumenta la capacidad aeróbica máxima, o sea que tiene diferentes funciones para favorecer la actividad del ejercicio. Hay efecto agudo de la testosterona, sí, del ejercicio sobre la testosterona, y también hay un efecto crónico. El efecto agudo es un aumento del nivel de testosterona. Este es un estudio sobre, no hay muchos estudios sobre este tema en particular, pero bueno, este es un estudio interesante sobre 9 sujetos que realizan 3 ensayos con control de testosterona intraensayo en 3 días separados. Y lo que se ve como promedio, digamos, las concentraciones de testosterona en las diferentes pruebas, es que acá vemos la curva de los pacientes que estaban en reposo, donde la testosterona no varió durante el reposo y después, continuando el reposo, la testosterona fue bajando más. En aquellos que tuvieron un estímulo de ejercicio aeróbico, una hora de ejercicio continuo, hay un aumento de los niveles de testosterona que va bajando a lo largo del ejercicio luego. Y en los que realizaron ejercicio anaeróbico con un esfuerzo máximo de 2 minutos en forma repetida, a lo largo de una hora, también hay un aumento de los niveles de testosterona que después va bajando. Esto es el efecto del ejercicio agudo. Si el ejercicio agudo, en el momento del ejercicio, aumentan los niveles de testosterona y después de terminar el ejercicio van disminuyendo. En realidad, sobre el efecto crónico del ejercicio sobre la testosterona, en realidad lo que se busca es el equivalente masculino, ¿no?, de la tríada del atleta. Bajo aporte energético y nutricional, amenorrea hipotalámica y osteoporosis. Es decir, si hay situaciones similares a la de las atletas que induzcan el hipogonadismo en el sexo masculino. Por un lado, se describen síntomas de déficit de testosterona en aquellos hombres que tienen más frecuencia de ejercicio intenso y prolongado. Este es un trabajo sobre corredores de 81 kilómetros por semana en los últimos 12 meses, donde se ve que los niveles de testosterona en aquellos hombres corredores, en el grupo de corredores, son menores que en el grupo control, digamos, que no corren. Y también lo que se ve es que hay mayor score de síntomas de hipogonadismo en el grupo de pacientes corredores versus controles. Es decir, que el ejercicio crónico puede disminuir los niveles de testosterona. Y esto se entiende que es por un desbalance energético. Digamos, el organismo lo que interpreta es que en desbalance energético no hay buenas condiciones para reproducirse. Entonces disminuye la actividad hipotalámica en ese desbalance energético.
En este estudio se evalúa, este es un grupo de Boston que tiene muchísimas publicaciones sobre diferentes causas de hipogonadismo central, tiene muchas descripciones de alteraciones génicas en hipogonadismos congénitos, con hipogonadismos centrales congénitos. Bueno, en este estudio ellos muestran a 10 hombres sanos postpuberales con síntomas de hipogonadismo en el contexto del ejercicio excesivo, más de 10 horas semanales, o pérdida de peso, más del 10% del peso corporal, versus hombres sanos controles. Y los síntomas eran disminución del rendimiento físico en el entrenamiento, o disminución de libido, o ausencia de erecciones matinales. Son los síntomas que ellos controlaban además. Y acá vemos el ejemplo del paciente número 5, donde el control inicial de testosterona era de 145 nanogramos por decilitro. En ese momento tenían un índice de masa corporal que no era bajo, 23,9, pero el 12% nada más de grasa corporal. No hay estudio de pulsatilidad de ese momento de este paciente, pero sí en el momento de digamos, que el paciente tenía índice de masa corporal de 26, se hizo el estudio de pulsatilidad, tenía una testosterona de 225, o sea, ya estaba subiendo cuando mejoró el índice de masa corporal, seguramente por aumento del porcentaje de grasa, y a los 5 meses tenía una pulsatilidad, como se ve aquí, que era normal, ¿no? Aquí había una pulsatilidad que era errante y aquí era una pulsatilidad normal. Con lo cual, claramente hay un efecto hipotalámico del desbalance energético sobre, digamos, bueno, esto. Hay una menor pulsatilidad que determina entonces menor actividad del eje y disminución de los niveles de testosterona. Entonces, como ocurre en la menorrea hipotalámica femenina, los hombres que tienen hipogonadismo hipotalámico funcional presentan reversibilidad de la supresión del eje cuando se restablece un balance energético-calórico más fisiológico. Se ve similar patrón en los hombres que tienen desnutrición aguda y en enfermedad crítica, que ustedes van a la sala de internación de cualquier hospital, más del 50% de los hombres internados tienen testosterona baja. Dos de los pacientes tenían además familiares con amenorrea hipotalámica funcional, por lo cual pensamos que hay una cierta predisposición genética o que hay pacientes que tienen una robustez hipotalámica menor. Esto es lo mismo que podemos ver a veces en las mujeres. Hay mujeres que tienen masa corporal muy bajo y que siguen ciclando regularmente. Y esto yo creo que se debe a una gran robustez hipotalámica. Mientras que hay otras mujeres con índice de masa corporal normal, sin desbalance energético, que frente a un examen o el periodo de exámenes de la facultad dejan de menstruar y vuelven a menstruar en las vacaciones. Yo creo que hay hipotálamos más o menos robustos, ¿no? Además de que puede haber predisposición genética a esa robustez en algunos casos. Entonces, uno de los consejos es no medir testosterona en las 48 horas siguientes a un esfuerzo físico marcado, como puede ser, por ejemplo, una carrera, porque probablemente dé valores que estén más bajos. Son más bajos después del ejercicio y por lo tanto debemos tener esto en cuenta para la medición de testosterona. En cuanto a la inhibición del eje y el hipogonadismo funcional por abuso de andrógenos, lo veremos en una clase específica, como dije, para esto. Entonces, quiero remarcar cuáles son los diagnósticos diferenciales de hipogonadismo central a cualquier edad. Como hipogonadismos funcionales, por ejemplo, síndrome de apneas obstructivas del sueño. Los hombres con síndrome de apnea tienen testosterona más baja, principalmente por disrupción hipotalámica durante el sueño. Y este hipogonadismo mejora con el CPAP. El desbalance energético, como mencioné, los medicamentos como glucocorticoides, opiáceos o los esteroides anabólicos, la presencia de enfermedad general o los trastornos metabólicos asociados a resistencia a la insulina. Y como causas orgánicas, los tumores de la región hipotálamo hipofisaria o sus tratamientos, las enfermedades infiltrativas, el síndrome de silla turca vacía, por ejemplo, y la hemocromatosis, que no es tan infrecuente. Nosotros hemos diagnosticado hemocromatosis en algunos de los pacientes que nos consultan por supuesta andropausia. Y como siempre sostenemos, no realizar diagnóstico durante enfermedad aguda o subaguda, porque lo más probable es que la testosterona esté baja, por ejemplo, en pacientes que están haciendo el debut de una diabetes 2, una descompensación de una diabetes 2.
o una descompensación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo. Entonces, no realizarlo en enfermedad aguda o subaguda. Por supuesto que el mensaje es revirtamos la causa del hipogonadismo funcional para poder tener mejores niveles de testosterona. Esto se ve claramente en este metaanálisis que muestra el efecto de la dieta y actividad física y la cirugía bariátrica en hombres con obesidad, donde a medida, digamos, a mayor porcentaje de pérdida de peso, mayores niveles de testosterona. De tal forma que aquellos pacientes que perdían un 30% del peso corporal, aumentaba la testosterona en 2,8 nanogramos por mililitro, y en aquellos pacientes en los cuales había una disminución del 10%, aumentaba casi 1 nanogramo por mililitro, lo cual tampoco es despreciable. Por supuesto que aquellos que más reducían el peso corporal eran aquellos que más peso tenían, como por ejemplo que son los pacientes con cirugía bariátrica. Sabemos que en la obesidad mórbida hay testosterona muy baja y que con la cirugía bariátrica mejora ese nivel de testo. Pero bueno, alguien puede decir, ese paciente, tenemos que esperar que el paciente baje de peso para que aumente su testosterona y mejore los síntomas que le trajeron a la consulta, que en general son síntomas sexuales. O en pacientes que tienen diabetes 2, por ejemplo. Esto es, sí, la pregunta es, ¿damos testosterona a estos pacientes mientras mejoran su estado metabólico? Este es un trabajo sobre pacientes 2, en realidad es el análisis de 3 metaanálisis en los parámetros metabólicos de pacientes con diabetes 2 que reciben testosterona versus un grupo que recibe placebo. Y lo que se ve es que con la testosterona no hay modificaciones del índice de masa corporal, sí hay modificaciones de la composición corporal con una disminución de la masa grasa, hay una disminución de la glucemia en ayunas, de la insulina en ayunas, por lo tanto del índice de insulinoresistencia, el OMA-IR, y también hay una disminución de la hemoglobina glicosilada. Es decir, que hay cambios en la composición corporal, beneficios metabólicos, sin cambios en el peso, probablemente por cambios en la composición corporal. La mayor parte de los trabajos controlados muestran que la testosterona no es útil, entre comillas, para bajar de peso, ¿no? Pero que sí contribuye a la mejoría metabólica. Tampoco sería una indicación dar testosterona para bajar de peso, y yo creo, bueno, ahora les voy a decir lo que yo creo, pero eh, la testosterona tiene una actividad claramente insulinosensibilizadora. En este ejemplo que yo les ponía al principio de los hombres con terapia de privación androgénica por cáncer de próstata, que hacen trastornos metabólicos, bueno, claramente esto es porque hay más insulinoresistencia al tener niveles muy bajos de testosterona. Esto es un paciente de 45 años que nosotros publicamos, un poco alertando sobre el riesgo de hipoglucemia en pacientes que reciben tratamiento con testosterona. Era un paciente con síndrome de Klinefelter que tenía obesidad, diabetes mellitus 2 y bajos niveles de testosterona biodisponible, y que estaba en tratamiento con metformina y vildagliptina. Tenía síntomas de hipoglucemia confirmada por glucemia capilar de 50 miligramos por decilitro, luego de la primera y segunda inyección de un decanoato de testosterona. El paciente vino y manifestó que sentía síntomas compatibles con hipoglucemia, y en uno de esos episodios se midió, digamos, la glucemia capilar y tenía 50 nanogramos por decilitro. Entonces, nosotros para entender si realmente tenía que ver o no la testosterona de un decanoato, el Nevido, lo que le dijimos es que le indicamos una curva de tolerancia oral a la glucosa prolongada antes y 48 horas después de la tercera inyección del Nevido, midiendo insulina y glucosa en cada punto de la curva. Y lo que vemos aquí es lo que ocurría en los niveles de insulina y de glucemia antes de la inyección del Nevido y los mismos niveles 48 horas después de la inyección del Nevido. Vemos que eran claramente más bajos. No podíamos hacer análisis estadísticos porque esto era un solo paciente, pero muestra de alguna manera el efecto también agudo de la testosterona en la sensibilidad insulínica.
Entonces, como consideraciones finales, pensamos que los hipogonadismos funcionales son potencialmente reversibles con el tratamiento del problema de base. La etiología más frecuente en los pacientes que nos consultan son los trastornos metabólicos. El patrón bioquímico es similar al de un hipogonadismo central y es de suma importancia considerar los diagnósticos diferenciales. En ese sentido, la resonancia de región celular se debe solicitar cuando se hayan excluido las causas funcionales y existan síntomas de masa ocupante celular, ya sea que haya también síntomas o bioquímica de compromiso de otros ejes hipofisarios, o que tenga una testosterona total menor de 1,5 nanogramos por mililitro, o una prolactina elevada no atribuible a otras causas. En estos casos tenemos que solicitar la resonancia. Y en relación al tratamiento con testosterona del hipogonadismo metabólico, yo creo que considerando el rol del tratamiento de reemplazo con testosterona en la función sexual y en la composición corporal, que son positivas en ese sentido, mi opinión es que un abordaje que combine el tratamiento de reemplazo con testo con cambios en el estilo de vida debe ser utilizado en pacientes con síntomas de hipogonadismo para motivar mejor a los pacientes en esta difícil situación metabólica y sexual, siempre que por supuesto no existan contraindicaciones, como ustedes tendrán una clase específica de tratamiento de reemplazo con testosterona, allí verán contraindicaciones y otros factores a tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Este es mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Y de todos modos podemos conversar también estas cosas en el encuentro sincrónico que corresponda.